Hola, buenos días compañeros, hoy les traigo una información sobre un proceso algo complicado, pero si le ponen atención a mi vídeo les podría ser muy interesante. Bueno, comencemos. Bueno, el tema es el laminado. Dos puntos y aparte. El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza barra material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión al pasar entre ellos y de cizallamiento originadas por el rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal. Los procesos de laminado requieren gran inversión de capital, debido a ello los molinos de laminado se usan para la producción de grandes cantidades de productos estándar, láminas, placas, etc. Los procesos de laminado se realizan, en su gran mayoría, en caliente por la gran deformación ejercida sobre el material trabajado. Además, los materiales laminados en caliente tienen propiedades isotrópicas y carecen de tensiones residuales. Los principales inconvenientes que presenta el laminado en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de tolerancias adecuadas, y que la superficie de la pieza queda cubierta por una capa de óxido característica. Bueno, ya tenemos idea de lo que es el laminado en general, ahora vamos a ver cuál es el objetivo de este proceso. La laminación es un proceso utilizado para reducir el espesor de una lámina, o en general, de la misma manera, alterar las medidas del área transversal de una pieza larga mediante fuerzas de compresión, las cuales son generadas por el paso entre un juego de rodillos. Esta disminución de espesor se da gracias a que los rodillos tiran el material hacia dentro del espacio de laminación a través de una fuerza de fricción neta sobre el material. Esta fuerza de fricción neta debe actuar hacia la derecha como se muestra en la figura, por lo cual la fuerza de fricción a la izquierda del punto de no deslizamiento debe ser mayor que la fuerza de fricción a la derecha del punto de no deslizamiento. Ahora que sabemos todo esto, vamos a meditar una pregunta que, seguramente ustedes ya la habrán formulado. ¿Cuáles son los tipos de laminado? Durante el desarrollo del proceso de laminación se deben tener en cuenta dos tipos de procesos. 1. Laminación en caliente. 2. Laminación en frío. Bueno, ahora les explicaré cada uno de estos dos procesos. Laminación en caliente. El proceso de laminado en caliente se utiliza para estructuras de colada, o fundición comúnmente dendrítica, la cual incluye granos grandes y no uniformes, por lo cual la estructura es más frágil y contiene porosidades. De tal manera la laminación en caliente se debe realizar a una temperatura mayor a la temperatura de recristalización del metal, permitiendo transformar la estructura colada en una estructura laminada, la cual va a tener granos más finos y una mayor ductilidad, resultando ambas de los límites de los granos frágiles y el cierre de los defectos, especialmente de la porosidad. El proceso de laminado en caliente se lleva a cabo para aleaciones de aluminio y para aceros aleados. Se manejan temperaturas entre 0.3 y 0.5 veces la temperatura de fusión, lo que corresponde a la temperatura de recristalización. Comúnmente los primeros productos de laminado en caliente son la palanquilla y el planchón. El primer producto es muy utilizado para la formación de vigas en forma de y rieles de ferrocarril, en el caso de utilizar tochos, en cambio para la formación de placas y láminas se utilizan los planchones. En el proceso de laminado en caliente, tanto para palanquillas como para planchones, la superficie tiene que ser mejorada, por la presencia de calamina, la cual puede ser eliminada por ataque químico, esmerilado grueso para dar suavidad a la superficie, o chorro de arena, y de tal manera pasar a ser laminada. Laminado en frío. El proceso de laminado en frío se lleva a cabo a temperatura ambiente. A diferencia del proceso de laminación en caliente, produce láminas y tiras con un acabado superficial mejor debido a que no hay presencia de calamina. Además, se tienen mejores tolerancias dimensionales y mejores propiedades mecánicas debidas al endurecimiento por deformación. Aquí pueden ver una imagen de un tren de laminación para laminado en frío de perfiles. Y esta imagen es de una lámina de estaño en proceso de laminado en frío.
Bueno, es hora de explicar las diferentes partes que compone la máquina, cuyo aspecto general se muestra en la figura. Tren de potencia. Consta de un motor eléctrico 1.2 HP, 1800 RPM, trifásico conectado mediante cadena y polea a un reductor relación 29:1, con la cual a la entrada de la transmisión final, se cuenta con una velocidad angular fija de aproximadamente 62.1 RPM. Eje escualizable. Permite generar un movimiento vertical sobre el eje del rodillo superior, mientras este está girando. De esta forma se puede graduar el espesor al que se quiere laminar. Ruedas dentadas. Ruedas dentadas de tamaño constructivo igual para transmitir el torque que se genera por el motor al eje escualizable y al eje inferior para generar sentido de giro contrario entre los dos, garantizando igual velocidad angular. Así también se obtiene igual torque sobre los dos rodillos de laminación. Rodillos de laminación. Rodillos fabricados en acero SAE 1045 por donde pasar a la lámina de estaño y de tal manera reducirá el espesor. Su radio es de 100 milímetros. El coeficiente de fricción del estaño es de 0,2 para la lámina en estado fundido y de 0,12 para la lámina luego de la primera pasada entre los rodillos. Tornillos de graduación. Tornillos que permitirán subir o bajar el rodillo superior de laminación a la medida o espesor final que se quiera obtener sobre la lámina. El control de este espesor se hará con las galgas preparadas para tal fin. Principales aplicaciones. El laminado se utiliza en los procesos de fabricación de los aceros, aluminio, cobre, magnesio, plomo, estaño, zinc, y sus aleaciones. Casi todos los metales utilizados en la industria han sufrido una laminación en alguna etapa de su conformación. Aunque la principal aplicación del laminado es la laminación del acero. La laminación del acero. La principal aplicación de la laminación es la producción de acero. La temperatura de la laminación del acero es de unos 1200 C. Los lingotes de acero iniciales, que se obtienen por fundición, se elevan a dicha temperatura en unos hornos llamados fosas de recalentamiento y el proceso en el que elevamos la temperatura del lingote recibe el nombre de recalentado.